tal amigos? En esta ocasión les traigo un material que he realizado, un temita del artista Vianita Gómez. El tema, bueno, es un cover que hace ella, ¿no? Porque en realidad ese tema es de otra agrupación, ¿no? Aquí le traigo el trabajo completo. Como siempre, ¿no? Les comento que los derechos reservados, copyright en la plataforma YouTube es muy estricto, ¿no? Es por eso que nada más les muestro por partes, ¿no? O en todo caso, para que escuchen más de mi trabajo, voy a menorar la velocidad para que copyright no lo detecte, ¿no? O sea, YouTube. A ver, vamos a escuchar por ahí. Más lento lo puse ahorita. Ahí está en la velocidad normal. Bueno, por ahí le regresé, ¿no? En la segunda parte, en la segunda melodía le regresé a su velocidad normal. Todo esto está trabajado con instrumentos virtuales. Ya, les comento, este proyecto está disponible en proyecto multitrack en WAP. Tal vez si quieres tener tu grabación, no nada más montas tu voz, lo llevas a una sala, montas tu voz, lo mezclan y lo masterizan y listo, ¿no? Este proyecto está disponible en multitrack WAP, en multitrack MIDI por canales si quieres hacer tus modificaciones o si de aquí quieres partir o estás empezando a grabar o practicar. Esto es una muy buena opción, ¿no? Entonces también está disponible en multitrack MIDI, también está disponible en pista musical, karaoke, está disponible en pistas sin teclado, o sea, en todos los formatos, ¿no? Ya que aquí tengo el proyecto desde cero, ¿no? Está disponible en pistas sin teclado, en video tutorial también. Entonces, en todos los formatos, ¿no? Entonces, vamos a escuchar un poco en la parte de la parte de la cantada y luego les comento los sonidos que he utilizado un poquito, ¿no? Para que tengan conocimiento. Ya, ahora sí, hablemos un poco de los instrumentos. Igual, si es que tú ya me sigues, vas a ver que yo utilizo siempre Battery 4. Y si deseas aprender también a hacer huayno sureño desde cero, cumbia sureña desde cero, también tengo eh, clases también. Te doy clases particulares. Muy pronto voy a subir clases ya grabadas en en nuestra tienda virtual Jeffrey Studios, así que ya muy pronto también va a estar disponible, ¿no? Bueno, escuchemos la percusión.
Ahí está, ¿no? La parte de la percusión. Y como pueden ver, aquí les muestro un poco del piano roll, cómo está trabajado. Si gustan también igual está a la venta el MIDI de la percusión, y este MIDI sale con todo este preset, ¿no? Con todo este preset, con todos los samplers, cosa que si tú tienes Battery, lo cargas en cualquier programa que tengas, abres tu Battery, cargas tu banco, todo este set de percusión, y simplemente arrastras este MIDI al canal de Battery y ya, ¿no? Va a estar sonando así como lo escuchas aquí, ¿no? Igualito, ¿no? Bueno, y aquí en la percusión, perdón, en el bajo eléctrico, ya saben. Ahí está, ¿no? Y por aquí tenemos un string. En Kontakt. Un string de fondo por aquí. En esta ocasión he utilizado un string de Roland D50. Y por aquí he utilizado una primera también, Kontakt también. Aquí hay un SAW también Kontakt. ¿Qué más tengo por aquí? El clásico Harpy, ¿no? Ahí está, ¿no? Y por aquí, por último, utilizamos una flauta de Tritón Extreme. Ahí está, ¿no? Bueno, este sonido de tubo normalmente es del CZ, ¿no? CZ1000 Casio. Un teclado chichero, guainero. Pero en esta ocasión encontré un tubo también, un sonido tubo aquí en Roland D50, ¿no? A ver qué más tengo por aquí. Bueno, eso sería todo. Escuchemos un poco la parte de la fuga. Eso sería todo. Listo, amigos. Entonces, cualquier cosita aquí abajito les estoy dejando en la cajita de información mi número de contacto, el link de mi WhatsApp directo, el grupo de mi WhatsApp, canal y grupo de mi Telegram, cualquier cosita por ahí. Y no se olviden unirse porque siempre hay regalos y promociones. Y abajito también les estaré dejando el
el link de mi tienda ya disponible. Cualquier producto van a encontrarlo también por ahí. Por ahí también estoy lanzando promociones. Hasta la próxima.